tal amigos televidentes, amigos productores, compañeros? Seguimos aquí en el campo experimental de ETSNA, del INIFAP, con el doctor José de la Cruz Tunzul, que nos está haciendo favor de platicar sobre tipos de suelos y las vocaciones de estos suelos aquí en Campeche. Doctor, seguimos aquí con usted. Muchísimas gracias por permitirnos seguir más tiempo aquí con usted. Estábamos hablando sobre los tipos de suelo y vocaciones. Comentábamos al final del anterior programa los tipos de labores que se hacen, sí, como era el barbecho, la rastra y la cuestión esta que comentábamos de aterrar las siembras. ¿Qué más nos puede comentar sobre este tipo de trabajos que debemos de hacer para mejorar nuestra producción? Bueno, básicamente son las labores principales, barbechar, el subsoleo ocasionalmente, pero el barbecho y el rastreo sí son muy importantes. Ya dentro de lo que es el manejo de cultivo, la escarda, que le llaman, y este le llama aterrar, para control de maleza y para protección de la planta, para darle más agua a la planta, a veces un mayor almacén. Pero también hay un tema muy importante que sobre todo en esta zona y en suelos con poco drenaje lento como los vertisoles, es muy importante, que es la nivelación del terreno. O sea, tampoco se hace mucha nivelación, es muy importante porque nos permite a nosotros encauzar el agua y evitar los problemas de inundación o reducir los efectos de la inundación cuando se vienen las lluvias muy fuertes. Si hay zonas en las que, por ejemplo en el Valle de Esná, que algún tiempo fue arrocero, ahora la cantidad de agua que llueve, no porque no llueva lo suficiente, sino porque como se han hecho obras de drenaje, ya hay salida del agua de los terrenos, y entonces el agua que se mantiene ya no es suficiente para el arroz, pero es excesivo para cultivos como maíz y como soya. Entonces, si no hacemos una buena nivelación y un buen manejo del exceso de agua, tenemos problemas con de pérdidas de cultivo. Los drenes que hay que hacer. Exactamente. Entonces, es un complemento de lo que es el laboreo de los terrenos, pero es muy importante este tipo de suelos, ¿sí? Porque si no tenemos ahí, se nos encharca el agua y pues 2 o 3 días con agua es dañino para los cultivos. Así es. Sí, amigos, es muy importante esto que comenta el doctor. Cuando estamos haciendo las labores de siembra, muchas veces se nos hace muy fácil, si tenemos un terreno cuadrado, rectangular, pues surcar hacia cualquier lado, lo cual no es correcto. Como dice el doctor, debemos nivelar, debemos hacer nuestros drenes, y una cosa muy importante es hacia dónde van nuestros surcos, porque si tenemos una determinada pendiente y hacemos nuestro surco hacia la pendiente, pues lo que hacemos es arrastrar con la lluvia, arrastra todo el agua y posiblemente no moje, no entre el agua todo lo que debería entrar, porque por la bajada que tiene el terreno hacemos que corra muy rápido. En cambio, si al hacer el trazado y la nivelación trazamos de otra forma, entonces evitamos que el terreno se vaya deslavando de algún modo y el agua penetre más. Entonces sí es muy importante esto, y como comentaba el doctor, en muy pocos lados, muy pocos productores vemos que hagan este trabajo. Doctor, con respecto a lo que comentábamos al principio de la vocación de los suelos de aquí, un cultivo, vaya, que aquí es el pan nuestro de cada día, por ejemplo, es el chile habanero. En la zona de Yucatán, yo trabajé un tiempo por allá en las zonas pedregosas vamos haciendo la pocetita, quitamos la piedra, rellenamos con tierrita, gallinaza o lo que conseguimos y vamos sembrando poceteado. Pero en los terrenos mecanizados también vemos que hay chile habanero. Vemos también ya mucha papaya, sandía, son los cultivos fuertes de aquí. ¿Realmente los terrenos de aquí tienen vocación para esos cultivos? Sí, en su gran mayoría. La limitante principal de los cultivos en general es la temperatura. O sea, la península de Yucatán tiene la gran ventaja de que se puede cultivar una gran diversidad de especies durante todo el año. Sí hay épocas, obviamente, que son más adecuadas para el cultivo que otras. Si hablamos de maíz, es maíz en la época que sembremos, podemos cosechar. Tendremos algunos problemas de plagas en una época, de exceso de humedad en otra, de falta de agua en otra, pero por cuestiones de clima, todo el año se puede dar el maíz. Cosa que en otros lugares no, porque hay una época de heladas en las que no se puede cultivar nada.
Las hortalizas, chile habanero sobre todo, que es muy importante, pues es un emblema de la península. Lo podemos cultivar desde suelos tan malos como los sequeles, hasta suelos tan profundos como los vertisoles. El cultivo se adapta bien, pero tenemos que manejar bien, adecuadamente el tipo de suelo. Definitivamente el mayor, digamos que el mayor potencial que se podría tener son suelos como de tipo cancaps, lubisoles, y de preferencia lubisoles homólicos, que son los lubisoles negros, o los lubisoles crómicos, que son los yashcom. Este tipo de suelos son muy fértiles, son muy buenos para todos los cultivos que usted quiera. Y el chile habanero se adapta muy bien allá. Cuando sembramos en vertisoles tenemos que tener los cuidados que con el cultivo. No descuidar la nivelación para que no tengamos excesos de agua, ¿sí? De ponerlo en el lomo de surco para que cuando haya mucha lluvia no nos perjudique demasiado. Sin embargo, también por allá, y a lo mejor algo me parece en este aspecto, nos acostumbramos a sembrar la mayoría de los cultivos en el lomo del surco, por arriba del surco. Cuando aplicamos riego, sobre todo si es riego superficial, riego rodado, echamos el agua por el surco, pero en la época de calor se nos acumulan las sales que trae el agua. Nuestras aguas que traemos en la península son muy salinas. Son sales no tan perjudiciales porque no tienen mucho cloro, básicamente el calcio. Entonces no es tan perjudicial en su efecto salino, pero sí es dañino para las plantas como quiera. Entonces creo que todos los productores han visto que en la época, sobre todo en la época de calor, si nosotros regamos, la sal se acumula en el surco. Sí, se va haciendo una costrita blanca, sí, encima. Y normalmente se queda arribita del surco, arriba del nivel de riego, ¿sí? Y si nuestra planta está arriba, justamente en el surco, impacta directamente, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado también de eso, ¿no? De manejarlos adecuadamente. Hay que considerar todos esos tipos de factores al momento de aplicar el riego o de sembrar bajo temporal, dependiendo de las condiciones en las que esté. Pero los cultivos se adaptan muy bien a cualquier tipo de suelo, solo hay que cambiar un poco el manejo del suelo, ¿sí? Algunos habrá que prepararlos de tal forma que en hortalizas, pues por el valor económico que tienen, nos permiten invertir en lo que es la aplicación de abono orgánico. Nuestros suelos son pobres en general, ¿sí? Tenemos que meter fertilización, ¿sí? Sea orgánica o inorgánica. Definitivamente lo mejor es una combinación de ambas, porque el orgánico favorece a la nutrición del cultivo y favorece a la conservación del suelo, ¿sí? Y el inorgánico porque la respuesta del cultivo es más rápido y más dirigido, ¿sí? Y pues no es lo mismo también por la concentración que tenemos fertilizantes, no es lo mismo manejar 100 kilos de nitrógeno que manejar de urea, por ejemplo, que manejar 2 o 3 toneladas de estiércol, ¿sí? Claro. Porque tienen mucha menor cantidad de nutrimentos. Entonces, todos los suelos o la gran mayoría de los cultivos que usted se imagine, se pueden dar en este tipo de suelos, ¿sí? Habrá algunas restricciones, unos mejor que otros, zonas sobre todo agroecológicas o ambientales en las que se desarrolle mejor un cultivo que en otros, pero el suelo no es tan determinante en ese aspecto. En el caso, por ejemplo, de la papaya y del tomate, la papaya es un cultivo que dura todo el año, entonces obviamente sí, pues cualquier mes se puede sembrar. Pero por ejemplo yo he visto que en el caso del tomate y algunas otras hortalizas, aquí en la zona nomás las sembramos casi en fines de octubre para aprovechar noviembre, diciembre, enero, sí, febrero, y en marzo ya hay que terminar porque también ya el sí, sol nos quema los cultivos. Es lo que comentábamos en ese aspecto. Muchas veces las temperaturas son determinantes. En este caso de varios de los cultivos, sobre todo hortalizas, exceptuando los chiles en general, pero si hablamos de tomate, sandía, melón, calabaza, bueno, calabaza si es chihuahua, no hay mucho problema, y las locales, ¿no? No hay mucho problema. Si hablamos de la calabaza tipo italiana, ahí así también se entra dentro de este grupo, ¿no? De tomate, las cucurbitáceas en general que cultivamos aquí en el estado, tienen la limitante de la temperatura. Generalmente son cultivos de otoño-invierno. Y aunque aquí en el invierno no está tan definido, siempre es importante mantenerlo en época en la que las temperaturas no son muy dañinas. Y aquí se correlaciona mucho la temperatura con la cantidad de plagas que podamos tener y enfermedades. O sea, en esta época, por ejemplo, la sandía, el melón, las cucurbitáceas en general tienen problemas con hongos,
y estos hongos se manifiestan más en la época seca. Entonces, sandías que este tipo de cultivos salen ya, como dice, febrero, marzo, ya hay que sacarlos porque empiezan los problemas. Y luego vienen los problemas de plagas como la mosca blanca, que con las temperaturas se incrementan muchísimo, ¿no? Entonces, aquí la limitante más que es en este tipo de cultivos es la temperatura, son cultivos de otoño-invierno. Si hablamos de chiles, esos se da muy bien en la época de lluvias, preferentemente, de hecho, se cultivan lo que es jalapeño, que es la mayor superficie en chiles que tenemos. Los locales, hablemos desde habanero hasta dulce, el catique, el verde, sí, otro tipo, todos los tipos de chiles que tenemos, se da muy bien en la temporada de lluvias. Sí, yo he sembrado, en Yucatán sembré 10 variedades de chiles diferentes y los chiles sí funcionan perfectamente todo el año. Pero sí, por ejemplo, el tomate, sí, el sol y sí, la mosquita hay que para ponerlos marzo, a final de año. está terrible. Sí, así es. Ahora, en el caso, por ejemplo, de ciertas hortalizas que presentan este problema por las plagas en tiempo de calor, ¿se comportan igual en casa sombra? No. Bueno, uno de los... cuando hablamos de lo que es el término de agricultura protegida, entramos en una serie de consideraciones que hay que hacer. Aquí, por ejemplo, se habla mucho de la producción en invernadero. Los invernaderos se han estado adaptando a las condiciones tropicales, porque su origen pues, no es para condiciones tropicales, su mismo nombre lo dice. El invernadero está hecho para proteger los cultivos de las bajas temperaturas. Invierno. ¿Sí? Así es. Entonces, aquí se han adaptado, pero básicamente para protegerlo de la lluvia y de las plagas. ¿Sí? Sin embargo, el uso de plásticos en la zona, pues con las temperaturas que tenemos, pues se vuelve a veces contraproducente. Entonces puedes cultivar invernadero, bueno, cultivos como tomate, aún en la época de otoño e invierno pueden sufrir por el exceso de temperatura. Especialmente el tomate, que es muy sensible a la temperatura. Con altas temperaturas se produce el aborto de la flor y entonces no hay formación de fruto. Aquí básicamente lo que hemos visto, y pues tengo muchos años de experiencia en horticultura, el uso de malla sombra sería lo más adecuado. ¿Sí? Tenemos que, para cada cultivo definitivamente tenemos que determinar qué porcentaje de sombreo debemos utilizar. Chile habanero sabemos que se comporta muy bien, alrededor del 70% de sombreo. A chile habanero le gusta la sombra. Ustedes lo cultivan en terrenos donde hay algunos árboles, sí, los y se ve la sombra se exactamente, ve mejor, claro. Ese es un indicador muy claro que le gusta la sombra. Y cuando lo metemos bajo sombreo, nosotros en Yucatán hicimos unos experimentos y cultivos como chile habanero se comporta muy bien bajo sombreo, con hasta 70% de sombreo. Ahora depende de la época del año también. O sea, no es la misma la intensidad luminosa que tenemos en otoño-invierno que la que tenemos en primavera-verano. Entonces es muy importante. Pero aquí con lo que jugamos es con la temperatura. Entonces aprovechamos la condición de reducción de iluminación y propiciamos que también las temperaturas se reduzcan. Y eso es benéfico. Entonces aquí en Campeche se ha dado mucho el chile habanero, el sombreo, mejor que en invernadero. ¿Sí? En invernadero se da muy bien, pero ya para la época de menor temperatura, otoño-invierno básicamente. Sí, yo he oído que dentro del invernadero de las casas sombras la temperatura puede subir hasta 4 grados, sí, algo así, de cómo está afuera. En invernadero, en malla sombra se reduce. Se reduce. Sí se reduce la temperatura con malla sombra. De hecho, la combinación, hay diferentes ejemplos en toda la península, donde combinaron el uso de malla sombra con el plástico del invernadero. O sea, invernaderos equipados con malla sombra da mucho mejor resultado. Sí, sí, porque pues, el plástico cubre de la lluvia y eso, pero la malla sombra le da la sombra que requiere. Sí. Doctor, volviendo a la preparación de los tipos de suelo, la profundidad del arado, cuando pasamos el arado, es 40, 50 centímetros. Sí, 40 más o menos en promedio, sí. ¿Y la rastra a qué profundidad? Aquí, como comentábamos, normalmente nomás pasan una rastra cruzada. Sí. ¿Qué profundidad es la que nos da? Entre 20 y 30 cruzada? Debe ser. O sea, es una rastra más o menos, dependiendo del tipo de terreno. O sea, el mismo equipo nos puede profundizar a 20, 30 centímetros en un cancap, pero en un acalché de repente no. Necesitamos un equipo más potente para que la rastra pueda penetrar.
Ahora, depende también del cultivo. Si hablamos del maíz, los primeros 25 centímetros sería excelente. 30 está muy bien. Pero la gente aquí anda entre 15 y 20. Normalmente es lo que se rastrea. Básicamente la rastra se hace nomás para desterronar la superficie. No se usa, no se aplica mucha fuerza para profundizar. Entonces las rastras prácticamente van sobre la superficie nada más. Y eso implica también un daño al recurso, porque si pulverizas demasiado el suelo en la superficie, se expone a que se lo lleve el agua, se lo lleve el viento, ¿sí? Eso causa erosión. Que es otra, eso es el inconveniente que tiene también la mecanización, ¿no? El uso de implementos agrícolas, así como el famoso piso de arado. El exceso de mecanización nos puede propiciar el piso de arado, y donde requerimos de repente el subsoleo, ¿sí? Y el barbecho se hace necesario. Sí. Ahora, en terrenos que han sido ganaderos y luego vuelven a cambiar o regresan a forestal, ¿cómo debemos trabajar esos suelos? Bueno, depende del tipo de suelo, porque tenemos, si hablamos de la clasificación de uso de tierras, donde nos indica para qué vocación tiene cada tipo de suelo, hablaríamos que todos los suelos pedregosos, pues no podríamos meter cultivos allá, ¿no? Pero si no metemos cultivos, pues ya no cultivamos, porque es la mayoría de lo que tenemos acá. Entonces aquí se cambia mucho de lo que son, digamos, otros lugares lo común, aquí se modifica totalmente. Así como decía hace rato, la hortaliza la preparo haciendo pocetas. Prácticamente uno hace homogéneo un suelo que es totalmente heterogéneo. Pero con la formación de pocetitas, adición de abonos y todo, prácticamente uno cultiva como en maceta, ¿sí? Como si fueran parejas todos, ¿no? Es un acondicionamiento. Y eso, el tipo de suelo nos ha forzado a hacer eso. Entonces, aquí igual, dependiendo del tipo, si es suelo pedregoso que se ha estado manejando para pastizales, para el pastoreo de ganado, y lo dejamos para uso forestal, que sería el mejor uso en este tipo de suelos pedregosos, pues básicamente la vegetación natural se regenera, y si uno planta algo, no hay que hacerle mucho manejo de suelo. Pero los suelos profundos, que muchas veces los dejan ya para vocación forestal, que de paso pues no debería hacerse. O sea, en la agricultura se deben dedicar los mejores suelos. Y si hablamos dentro de la agricultura, lo que es horticultura, pues definitivamente los mejores suelos son para cultivos, ¿no? Y los peores, los suelos que tienen ya restricciones, entonces se pueden dedicar ya a fruticultura, a otros tipos, no sé, forestales, árboles en general. Para los suelos de menos, digámoslo así, de menos profundidad sobre todo, y menos pedregosidad, ¿sí? Esos, los suelos de menos profundidad y más pedregosidad, perdón, serían los que estamos dedicando básicamente a lo que es forestería, ¿sí? No hay mucho labor que hacer en ese aspecto, porque pues, los suelos se adaptan con cierta facilidad al manejo que les demos. Doctor, en la zona de Calakmul, la mayoría de la gente, y sobre todo de otros estados, cuando vemos videos o fotos de Calakmul y vemos todo eso tan verde, todos tenemos la idea de que son unos suelos magníficos, que es una maravilla de suelo, y no es así. No, así es. O sea, son suelos que para suelos pedregosos, nomás no. Así es. Inclusive para el agua, o sea, sí. no puede uno tener pozas ahí, el agua se las llevan desde Escárcega porque Sí. sale ahora sí, con cal. Sí. Entonces, toda esa zona de ahí, por eso es forestal. Sí. Su vocación neta es forestal. Así y es. lo que se intente de hacer de agricultura ahí está más o menos destinado al fracaso. No necesariamente. O sea, ahí tenemos que ver también varios aspectos. Calakmul tiene, por vocación y por la poca población que tenía, se desarrolló muy bien la selva allá. Los árboles crecen aún en suelos pedregosos, o sea, poco profundos, según los arbolones. Definitivamente en suelos más profundos van a crecer más rápido y mejor. Y la diversidad de suelos que se tienen allá, pues la gran mayoría son suelos pedregosos, la gran mayoría. Los leptosoles son suelos muy someros, muy pedregosos, y allá se han desarrollado esa selva tan abundante y tan bonita que vemos, con toda la fauna y flora que tiene, ¿no? El uso de estos suelos
como cualquier tipo de suelo pedregoso, podría darnos los mismos resultados si usamos agrícolamente, a expensas obviamente de la vegetación, ¿no? Sí se pueden dar, o sea, estamos obteniendo en un sistema de rosa tumba quema, pues a lo mejor los 400, 600, 800 kilos de maíz, no más, ¿sí? Dependiendo mucho de la precipitación, que también ha sido muy variable en los últimos años, ¿sí? Si tenemos suelos profundos, pues tendríamos mejor resultado, ¿no? Entonces, la gente de repente podría estar buscando por allá áreas. Lo que sí es cierto es que es una zona que ahorita tiene problemas precisamente porque no hay muchos empleos, ¿sí? No hay donde que la gente obtenga dinero para vivir, ¿sí? Y está muy limitado, pero en cuestiones de manejo de suelo y manejo de cultivos, tendría las mismas restricciones en otros lugares, nada más que allá pues tenemos un área protegida bajo ciertas normas que tendría que respetarse, ¿no? Obviamente no es la agricultura la mejor actividad que se podría practicar allá por el tipo de suelo, pero pues esto aplica para toda la península, ¿sí? Sí, definitivamente no, y mucho se ha deteriorado por la cantidad de gente que vive en la zona, por la densidad de población que se va dando. Y Calamur se ha mantenido, o las zonas selváticas de la península se han mantenido porque en las zonas donde menos densidad de población hay es donde hay más selva. También hay una relación muy grande. Ahora, ahí en la zona de Calakmul también hay mucha gente que ha venido de otros estados. Las costumbres son diferentes, la forma de trabajar la tierra, sus cultivos también es un poco diferente. Sí. Pudiera ser que por eso también la zona no se haya desarrollado mucho. O sea, yo una vez platicando con gente que llegó hace muchos años, por ahí en los tiempos de Echeverría, nos contaban, decían, nosotros éramos agricultores, cuando nos trajeron aquí, pues encontrábamos árboles enormes de caoba, de cedro, y nosotros tirábamos parejo y quemábamos porque nosotros veníamos a sembrar. Entonces, pues sí, como que los traen del centro del país, donde comentábamos que hay otro tipo de tierras, de suelos, en Guanajuato, el centro del país, y los trae aquí a esta zona, pues también eso como que debe ser un poco difícil para hacerlo producir, ¿no? Sí, sí, O sea, esto ocurrió acá en total, Campeche, ¿no? Y en Quintana Roo, o sea, fue lo mismo. Sí, Baja California Sur. Sí, también. así es. Entonces tenemos gente de muchas partes del país, como usted dice, definitivamente en agricultores. Llegan acá, no se aprovechó la selva, o sea, porque tiene una riqueza enorme allá. De hecho, es muy difícil aprovecharlo. Los mismos agricultores se quejan de que, o bueno, más bien la gente que vive en la zona se queja precisamente de que es más fácil tirar la vegetación, quemarla y sembrar maíz y no pasa nada, a pedir un permiso de explotación del recurso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es más destructivo el sistema Rosa Tumba, ¿sí? O sea, es un sistema que funciona muy bien, funcionó muy bien para nuestros antepasados, que tiene muy buena, realmente tiene, haciéndolo bien, tiene un buen resultado. Pero tiene restricciones que tenemos que cumplir. Aquí en estas zonas donde se practica el Rosa Tumba y quema es donde se origina el término de uso continuo, porque era un uso con un periodo de descanso muy grande. El uso continuo, o sea, diferentes instituciones de investigación han determinado que se puede cultivar el mismo suelo por varios años, evitando ya la quema. Ya una vez que el terreno se abrió al cultivo, es un manejo continuo de todo ese material orgánico que se debe no incorporar, porque si son suelos pedregosos no lo podemos incorporar como tal, pero sí dejarlo descomponer allá. Sí, y nos protege el suelo, nos protege de plagas, nos protege, nos cuida la humedad, etcétera, etcétera. Hubo un tiempo que decían rosa tumba y en vez de quema era enchorizarlo, o sea, hacer camellones y dejar que ahí se fuera descomponiendo. Sí, y se descompone, para los casos que tenemos se descompone muy rápido, ¿sí? Realmente el periodo de descomposición aquí es muy, muy rápido. En INIFAP se han tenido en Yucatán se ha tenido mucho trabajo sobre eso de uso continuo. Y pues el ejemplo son los hortaliceros, son gente que en las unidades de riego se ha establecido y cultiva continuamente, ¿no? Sí se requiere otro tipo de manejo, obviamente, necesitamos fertilizar, sea orgánico o inorgánicamente, necesitamos darle, porque los suelos no son muy ricos, lo comentaban hace rato. Y debido a las condiciones que tenemos de clima, a las lluvias tan fuertes,
se lava facilito todo lo que pongamos. Entonces, la fertilidad, una vez que se elimina la vegetación, la fertilidad se pierde rapidísimo. Estos suelos son muy ricos en materia orgánica y es uno de los recursos más importantes del suelo. Mantener la materia orgánica en un porcentaje de 2% es adecuado en la gran mayoría de los suelos. Y aquí tenemos suelos que en promedio tienen 4%, y hay algunos que tienen 10, 15, 20%. Es excelente, nomás que la velocidad a la que se pierde es muy rápida, ¿sí? Entonces, suelos que tienen recién quemados pueden contener 15, 20% de materia orgánica. En 2 años ya se bajó hasta 2 o 3%. Doctor, viniendo ahora aquí a INIFAP, hablamos sobre tipos de suelos, sobre cultivos, la vocación del suelo, pero comentábamos, es muy importante la cuestión de análisis de suelos. Aquí en INIFAP tienen ustedes laboratorios donde pueden hacer todos estos tipos de análisis. Sí, tenemos un laboratorio de análisis de agua y suelo principalmente. Tenemos capacidad para plantas también, sin embargo, tenemos alguna restricción, pero básicamente agua y suelo sí lo tenemos. Tenemos cierta entrada, cierta frecuencia de demanda, cierta demanda. Muchos no saben que nosotros estamos haciendo este tipo de servicios, ¿sí? Pues, amigos, aprovechemos esto, es importante saber, y esa es una de las finalidades de nuestro programa, llevarles información tan importante como esta. Aquí en el campo Etzna pueden ustedes traer sus muestras de tierra, de suelo y sus muestras de agua. Muchas veces pensamos que no es importante el análisis de agua, pero sí es muy importante para saber qué tipos de cultivo o qué tenemos que hacer con nuestro tipo de agua y con nuestro tipo de suelo. Entonces los invitamos a que se acerquen aquí al INIFAP, que vengan ustedes a platicar con los diferentes investigadores. Es una rama muy amplia de investigadores con diferentes especialidades y hay que aprovecharlo. Es una institución de gobierno. En el caso de los análisis sí tienen un costo, pero hay muchas otras informaciones que no tienen un costo, y aquí, bueno, pues los doctores y los maestros que están aquí a eso dedican, a la investigación, a la asesoría, y debemos aprovecharlo. Entonces los invitamos a que se acerquen aquí a INIFAP, o si están en otro estado, también hay INIFAP en Quintana Roo y en Yucatán, acérquense a asesorarse. Podemos aprovechar mucho toda esta investigación, toda esta información, todo este conocimiento que se va generando en el año, y que lo podemos aprovechar para mejoramiento del rendimiento de nuestros cultivos o en nuestra toma de decisiones. Nos dedicamos al área primaria, ¿sí?, de producción, todo lo que es la parte agrícola, pecuaria y forestal. Cualquiera de estas áreas de producción tenemos diferentes cultivos, sistemas de manejo, dosis de fertilización, recomendaciones. En general, paquetes tecnológicos para el manejo de los cultivos para la producción, ¿sí? Estamos abiertos, somos de intención pública. Tenemos nosotros, nuestro trabajo final es llegar a los productores, aplicar las condiciones que tenemos aquí para que sean en beneficio de sus unidades de producción. Entonces, están invitados, INIFAP es su casa y estamos a disposición del público. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, su amabilidad. Amigos productores, amigos televidentes, los invitamos a que sigan viendo nuestro programa Campeche, mi campo. Seguiremos aquí en INIFAP llevando otros programas. Vamos a hablar sobre semillas con otros especialistas, semillas de maíz, y después seguiremos haciendo otros programas aquí con los investigadores para llevarles más información a ustedes, y esperemos que sea de mucha utilidad. Les agradecemos que hayan compartido este tiempo con nosotros y nos vemos en nuestro siguiente programa.